Hola a todos. Hoy les presentamos La historia de la educación en Ecuador. En la actualidad, la educación en Ecuador se encuentra reglamentada por el Ministerio de Educación Pública. Según la Constitución del 2008, el Estado es el responsable de garantizar que la educación sea gratuita y laica en todos los niveles. Aunado a esto, el gobierno busca que todos los ecuatorianos gocemos de una educación de calidad y calidez en la cual se rechace cualquier tipo de discriminación. Dicho esto, nos remontaremos al pasado y conoceremos las etapas que vivió nuestro país. La educación propiamente se inició de la colonización de América. Esta fue impartida por el clero, que era el encargado de evangelizar y enseñar el idioma. Con la llegada de los sacerdotes jesuitas y españoles, el castellano se impuso como la lengua oficial en todo tipo de actividades dentro de la educación. Los frailes jesuitas tuvieron que aprender el quechua para impartir la evangelización y enseñar. Según Alfredo Pareja Discanseco, en su libro La República de 1830 a nuestros días, nos cuenta que cuando el Ecuador se formó como una república, el general Juan José Flores era un hombre casi analfabeto, tuvo un gran don de dominio hacia la gente, pero descuidó demasiado la educación. Además, no tenía una visión administrativa. Durante su presidencia, la educación permaneció estática. Esta no tuvo avances desde la colonia. Sus alumnos fueron escasos y las escuelas eran privadas y sostenidas por los padres de familia y los municipios. Las mujeres no tenían acceso a esta. Solo las más afortunadas asistían a las escuelas de hombres para aprender a leer, escribir y rezar. La escritura se llevaba a cabo sobre tablas y arenas o en pencas de cabullas, y los colegios y las universidades habían perdido su prestigio. Cuando Vicente Rocafuerte asumió el poder, impulsó el mejoramiento de la educación pública mediante un decreto legislativo, estableciendo colegios con educación fiscal y regular para las mujeres de todas las clases. Insistió en cumplir una ley decretada en 1836 acerca de la enseñanza para los pueblos indígenas. El método de educación impulsado por Vicente Rocafuerte fue el lancasteranismo, el cual fue muy criticado por los religiosos y personas de todas las clases. Sin embargo, este modelo cambiaría cuando Gabriel García Moreno y su gobierno religioso conservador estableciera que le sería educación pública, pero impartida por órdenes religiosas traídas de Inglaterra. Estas fueron las encargadas de dar clases a grupos de niños que se dividirían por edades. Los métodos de educación fueron memoristas y giraban en torno a Dios, por lo cual exclusivamente podían acceder a dicha educación personas católicas. Con la llegada de Eloy Alfaro a la presidencia se creó la Escuela Democrática, trayendo consigo el liberalismo. La educación de Alfaro se enfocó en todos y dio mayor importancia a la clase pobre. Creó un sinnúmero de institutos, escuelas y colegios, que aún destacan en la actualidad, siendo el más importante el Colegio Mejía, lugar donde se mezclarían personas de todas las clases sociales. La presidencia de Alfaro significó una revolución para la educación, ya que buscó formar maestros laicos y civilizados, que permitieran que los salones de clase se convirtieran en espacios de debates y discusiones para que la voz de los estudiantes sea escuchada. En 1906 la educación había mejorado. El Instituto Normal Manuela Cañizares egresó su primer grupo de profesoras. La enseñanza también medía progreso, adquiriendo el carácter experimental y práctico. En la segunda presidencia de Leonidas Plaza se solucionaron los problemas de educación pública, contratando misiones pedagógicas extranjeras y creando oficinas de fomento para la distribución del material escolar gratuito en los planteles del país. De ese punto en adelante, la educación en Ecuador comenzó a estructurarse de a poco. Sin embargo, las crisis económicas se dieron por las malas gestiones gubernamentales. La dejaron estancada durante muchísimo. La educación tampoco se salvó de la corrupción ecuatoriana, tomando como ejemplo el caso del mochilazo en 1996, llevado a cabo por Abdalá Bucaram. Con las nuevas reformas de la Constitución del 2008 se estableció la educación laica, gratuita y pluricultural. Hoy en día la educación ha mejorado, pero se encuentra en constante evolución, capacitando a los docentes y preparando más a los estudiantes para el futuro. Nos despedimos.